leyendo unos versículos de este capítulo 3 que ya muchos conocemos, hermano. Usted ha escuchado tal vez muchas predicaciones del nuevo nacimiento. Si usted ha escuchado, hermanos, muchas predicaciones, ¿verdad? Bueno, hermano, pues si usted ya la escuchó, entonces esta no es para usted, déjela que sea para otros. Pero Dios, hermanos, trae algo para nosotros esta hora. Amén. Capítulo número 3 del libro de San Juan dice de la siguiente manera: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Como le digo, hermanos, hemos escuchado muchas predicaciones acerca de este versículo. Y entre más días pasan, hermanos, más cerca estamos de la venida de nuestro Señor. Entre más tiempo se aproxima, estamos más cerca de la venida del Señor. Y es por eso, hermanos, que Dios nos sigue hablando, nos sigue instruyendo, para que sepamos, hermanos, lo que tenemos que hacer para poder llegar hacia Él. Muchas veces tal vez pensaremos que con venir y estamos preparados para irse con el Señor. Pero Dios, hermanos, nos da muchos requisitos para irse con Él. Aquí vemos, hermanos, a este hombre. Este hombre, la Biblia lo que leímos dice claramente que era un principal de los fariseos, de los judíos. Era un importante, hermanos, una persona de rango. Era uno de aquellos hombres integrantes del concilio llamado el Sanedrín. Y yo creo, hermanos, que esos hombres estaban preparados porque sabían, hermanos, la ley y los profetas. Y sabían, hermanos, en los profetas profetizaron del Señor Jesucristo, que tenía que venir. Y ellos conocían la verdad, pero se negaban a creerlo, hermanos. Se negaban a creerlo. Porque si usted se da cuenta, estos hombres, siempre el Señor Jesús y Juan el Bautista los criticaba mucho por sus enseñanzas y los tomaban como hipócritas.
por lo que hacían. Y también ellos, hermanos, tenían celo de Jesús y por eso querían matarlo. Porque no, hermanos, no les hacía valer su autoridad, sus enseñanzas, sus tradiciones que ellos tenían, se las invalidaba el Señor. Incluso ellos no pensaban que no se hacía nada en el día de reposo, y cuando el Señor sanaba a un enfermo en día de reposo, ellos se molestaban. Porque ellos estaban basados, hermano, a lo que ellos creían. Pero no era de la manera que ellos creían, porque estos hombres, hermanos, les digo, sabían de dónde venía el Cristo y sabían que ya estaba con ellos. Pero en su corazón, hermano, endurecido, se negaban a creer en Cristo. Se negaban. Pero este hombre, hermanos, Nicodemo, vemos, hermano, de que él quiso investigar a Jesús. Él quiso, hermanos, llegar a Jesús para saber, en verdad, hermanos, escuchar las palabras de Él y que no se las contaran solamente. Porque hay mucha distancia entre el hecho y el rumor, en que me dijeron a que yo lo escuché. Hay mucha distancia. Por eso este hombre, hermanos, llegó a Jesús en la noche, por temor a los fariseos, a los judíos. No porque haya buscado al Señor anoche, no, por temor a perder su empleo o su cargo en el Sanedrín. Por eso vino de noche. Y viene, hermanos, y le dice todo lo que sabía él. Le dice: maestro, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un principal entre los judíos. Óigalo bien, era una persona importante. Y viene y le dice, vino a él de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. O sea, hermanos, que ellos ya sabían que era el Mesías. Ellos sabían que era el Mesías, pero se negaban a creer profundamente que en verdad él era el Mesías. Al contrario, querían matarlo. Decían que demonio tenía el Señor, porque hacía milagros en día de reposo. Decían que tenía demonio, que estaba endemoniado, porque se negaban, le digo, a creer que él era. Pero ellos, me imagino, hermanos, que en sus reuniones que tenían se ponían a debatir y llegaron a una conclusión en que quedaron de acuerdo en que sí era el Mesías. Porque viene este hombre y le confiesa y le dice: sabemos que vienes de Dios. Sabían. Hoy en día, hermanos, muchos de nosotros como hijos de Dios sabemos que Dios es bueno. Sabemos que Dios es milagroso, que Dios es bondadoso. Y hacemos lo mismo que aquellos hombres, hermano. Hacemos lo mismo. No le creemos a Dios. No le creemos a Dios. Porque si le creyéramos a Dios, aquí estuviéramos, hermano. Aquí estuviéramos. Pero no le creemos a Dios. Nos venimos a ser semejantes a estos hombres que decían: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Nosotros sabemos que es Dios, que es Cristo, y sabemos que, hermano, nos puede levantar de cualquier situación, nos puede sanar de cualquier enfermedad, nos puede quitar el cansancio que traemos, y hacemos lo mismo. No creemos. Y este hombre, hermano, cuando viene al Señor, por eso yo digo, hermano, aún en su preparación, en su conocimiento, nosotros, hermanos, estamos faltos, somos deficientes en el saber. Pero hay personas preparadas, hermano, más que nosotros, pero necesitan ser enseñados por Dios. Necesitan ser enseñados por Dios. Porque aún en su conocimiento humano no pueden, hermanos, discernir que en verdad hay un Dios, que ese Dios los impulsa a hacer lo que están haciendo.
Este hombre, aún preparado en su preparación, vino, hermanos, a humillarse delante de Dios y a confesarle que en verdad ellos sabían que sí venía de Dios, que sí venía de Dios. Pero hoy mire, hermano, para cuando Dios, hermano, cuando el Señor Jesús lo escucha y que viene, le hace, hermanos, unas preguntas y le pone unos requisitos para venir a Él. Viene y le dice el Señor, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí va. No puede ver el reino de Dios, el que no naciere de nuevo, hermanos. Vamos a hablar ahorita, dejemos un ladito esto. Humanamente, terrenalmente. Nosotros, hermanos, cuando venimos para acá, para este país, los que pudimos arreglar un papel, lo arreglamos allá en nuestros países para poder pasar para acá. Bueno, porque cada país tiene sus reglas. Cada país tiene sus requisitos para que deje pasar a las personas. Muchos de nosotros tal vez fuimos a hacer líneas grandes para sacar nuestra visa, nuestro pasaporte, para poder venir a este país. Y una pérdida de tiempo, hermanos, que perdimos y gastamos dinero para poder obtenerlo. ¿Por qué? Porque queríamos llegar a este lugar. Queríamos estar aquí en este lugar. Bueno, aquí el Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. El primer requisito para ver el reino de Dios es nacer de nuevo. Nacer de nuevo. ¿Cuántos de nosotros hemos nacido de nuevo? ¿Cuánto hemos experimentado, hermanos, el reino de Dios? ¿Cuántos nos sentimos ya dentro del reino de Dios? ¿Cuántos nos sentimos ya, hermanos, en aquella ciudad santa? Que somos ciudadanos de esa ciudad. Es necesario que nazcamos de nuevo. De nuevo. ¿Por qué? Porque para entrar al reino de Dios, esos son los requisitos. No es un papelito que le lleve usted al Señor y diga, Señor, es que yo fui pastor allá en la tierra, yo puedo entrar. No, no. Es necesario nacer de nuevo. Cambiar nuestro corazón. Que este cuerpo, hermanos, sea transformado. Que lo que hablemos sea transformado. Que nos sintamos, hermanos, familia de Dios. Que nos sintamos hijos de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere, hermanos. Él a eso vino al mundo, para darnos vida. Y vida dice que en abundancia. No solamente un poquito de vida, no, dice que vida en abundancia. Para eso vino el Señor. Para eso vino. Pero ahora, si ya Dios, hermano, ha venido para darnos vida, nosotros, ¿cómo podemos obtener esa vida que Dios nos otorga gratuitamente? No nos pide que nos vayamos a formar a un lugar para que podamos sacar un papel para llegar a la patria, al reino de los cielos. No. No nos manda que vayamos a buscar a alguien para que nos firme un papel. No. Lo que nos manda es que hagamos buenas obras nosotros, que nazcamos de nuevo, que este viejo hombre desaparezca y que se vaya renovando cada día en nuestro interior el hombre nuevo, hermano. Eso es lo que quiere Dios. Mire, dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. El que no naciere
del agua y del Espíritu. Ahí es algo, hermanos, más importante. Usted y yo estamos estudiando, los que venimos los jueves, estamos estudiando la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Usted ha escuchado que el bautismo nos simboliza con la muerte del Señor y que al salir del agua nacemos a otra vida nueva. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos moramos al pecado, nos muramos al mundo y resucitemos en vida nueva para con Cristo Jesús. Eso es lo que está queriendo el Señor. Eso es lo que Dios quiere. Porque ¿qué dice el Señor? Que lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El libro de los Efesios dice, hermano, que el que es de la carne, los deseos de la carne quiere hacer. Pero el que es del Espíritu, los deseos del Espíritu hace. Nos deleitamos en el Espíritu de Dios. Por eso es bien importante, hermanos, como le digo, muchos ya hemos escuchado estos mensajes, ya los hemos escuchado. Y dicen, hermano, el pastor una vez nos comentó que hubo un pastor que les predicó como 4 o 5 veces en los domingos, es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué les predicaba eso, hermano? ¿Por qué les predicaba? Ya a lo mejor el pastor no se preparaba, a lo mejor el pastor, yo les decía predicar lo mismo. No, es porque Dios sabe, hermano, que es necesario que usted y yo nazcamos de nuevo. Es necesario que usted y yo nazcamos de nuevo. Y si no lo hacemos en este mensaje, Dios nos va a seguir hablando, hermano. Dios nos va a seguir hablando. Porque Él dice que no nos ha dejado sin palabra, no nos va a dejar abandonados. Él quiere, hermanos, que todos nos volvamos a Él. Él quiere que todos nos volvamos a Él. Por eso este hombre, hermanos, le digo, hermanos, por eso es triste que gente importante, gente intelectual, hermanos, nos vea así para atrás, nos desprecie a nosotros por hijos de Dios, nos desprecian porque dicen que estamos locos, pero no, hermanos, démosle gracias a Dios que estamos en el verdadero, como dice la palabra, que estamos en el verdadero. No tenemos que avergonzarnos que alguien venga y nos diga que somos iletrados, que estamos faltos de ortografía, que no podemos ni hablar. No, con lo que Dios nos dé a entender, eso tenemos que testificar. Este hombre, hermanos, Nicodemo, después de que vino, hermanos, tuvo un cambio en su vida. Tuvo un cambio en su vida. Después de que vino al Señor, ya no fue el mismo Nicodemo que estaba en el Sanedrín, ya no. Porque después, hermanos, si usted se da cuenta, si usted ha leído el Evangelio de San Juan, ¿cuántos lo han leído todo? Y si se dan cuenta que después, en otros capítulos, el Nicodemo defiende al Señor. Defiende al Señor. Este hombre, hermanos, ya cuando supo que en verdad, en realidad era el Mesías, cuando aquellos hombres, aquellos fariseos mandan a unos alguaciles a prender al Señor Jesús. Van y los alguaciles, hermanos, se quedan ahí con la boca abierta. Y llegan con los principales allá del Sanedrín y le dicen, ¿y dónde está Jesús? ¿Por qué no lo? Y aquellos, hermanos, con la boca abierta se sorprenden y dicen, jamás hemos oído hablar alguno como habla Él. ¿Cómo habla Él? Y le dicen a aquellos, ¿también ustedes han sido engañados? Y dice uno de ellos, les contesta, ¿a poco alguno de los gobernantes también ha sido engañado? Ahí es donde Nicodemo, hermanos, entra y defiende al Señor. Todo aquel que no conoce la ley, maldito es. Maldito es. Porque no podemos juzgar a nadie si no lo hemos escuchado quién es. Ahí está hablando, hermano, de Él. Ya como le digo, ya Nicodemo ya viene transformado, ya viene cambiado. Y si usted lee más adelante, hermano, usted se va a dar cuenta que todos sus discípulos corrieron cuando lo crucificaron.
Todos sus discípulos corrieron cuando lo crucificaron. ¿Y ahí quién estaba? Nicodemo con José de Arimatea para bajarlo de la cruz. Discípulos del Señor. Por eso le digo, hermano, que cuando Dios hace la obra en nosotros, no importa lo duro que seamos, no importa el conocimiento humano que tengamos, no importa tantas letras que tengamos como el apóstol Pablo, cuando Dios se le reveló a su vida, dice que todo lo que sabía lo ponía por basura, por seguir a Cristo. Cuando alguna persona, hermanos, venga de aquellos, hermanos, que se sienten que son amos del mundo y que les van ahí, que le dicen tantas cosas, hermano, pero cuando Dios hace la obra en sus vidas, vienen, hermanos, como corderitos. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, es el que transforma aquellas vidas. Por eso este Nicodemo, le digo, hermanos, ya no fue la misma persona. Aunque tenía un conocimiento, como el Señor le saca a flote su estudio, cuando le dice: tú eres maestro de Israel y no entiendes las cosas que te estoy hablando. Si te estoy hablando cosas de las terrenales de acá, de lo que tú vives, de eso te estoy hablando y no me entiendes, ¿qué si te digo las cosas espirituales menos me vas a entender? Porque es bien difícil, hermano, escuchar y creer. No va a ser lo mismo escuchar y creer. Hay una gran distancia. Usted puede creer, aunque escuche de por allá, pero dices no. Pero cuando usted viene, hermano, y se cerciora que en verdad lo que le están hablando, lo que le está hablando el Señor es verdad, usted ya sabe que es otra cosa, hermano. Como este hombre quiso, hermanos, pudo haber mandado a alguno de sus asistentes, no, pero él quiso entrevistarse con Dios. Que haya en nosotros ese deseo, hermanos, de querer entrevistarnos con Dios, hablar con Dios y decirle: Señor, revélame lo que hay aquí. Muchas veces no comprendemos la palabra, muchas veces no entendemos lo que significa, pero Señor, revélame lo que está aquí. Porque toda la palabra, hermanos, no hay nada oculto para nosotros. Dice el apóstol Pablo que el misterio que en aquellos tiempos estaba oculto, ahora se nos ha revelado a todos. A todos. Ya no hay ningún misterio que diga: hermano, yo no le entiendo. No, porque ya hay la revelación de Dios en la palabra. No, ya podemos comprenderla bien, hermanos. Ya no hay que no aquí no le entiendo, no. El Señor, hermanos, pidámosle a Dios que nos revele su palabra para que cuando la estemos leyendo, hermanos, sea en nosotros, como dijo el Señor, que de nuestro interior broten ríos de agua viva, porque esa es su palabra. Cuando nosotros la entendemos, hermano, sentimos que andamos al aire. Queremos hablar de Dios. Queremos sentir que a otra persona no conoce, decirle: mira lo que ha hecho Dios por mí, mira lo que ha hecho conmigo y mi vida. Eso es. Este hombre, hermano, testificó del Señor, testificó de Dios. Y muchas veces nosotros no queremos testificar del cambio que ha hecho en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros nos ha cambiado el Señor del camino que llevábamos equivocado? A muchos, hermano. Porque no creo que todos hayamos nacido en el Evangelio, no. No. Nos cambió el Señor, hermanos. De eso que nos cambió debemos de testificar nosotros de lo que hemos experimentado en la vida en Cristo y en la vida que llevábamos en Cristo. Cuando nosotros llevábamos una vida perdida directamente, como dice la palabra, al Seol, ahora no, ahora tenemos una esperanza. Ahora hay una esperanza en nosotros. Ahora hay una esperanza de que si morimos, nos vamos con el Señor. Si morimos, nos vamos con el Señor. Eso es lo que tenemos que ver. El cambio que Dios ha hecho en nuestros corazones, hermano. Que nuestro corazón no se endurezca como aquellos hombres que endurecieron el corazón para que aún reconociendo no le dieran la gloria a Dios.
Estos endurecieron su corazón para no darle la gloria a Dios. Cuando Él, hermano, se merecía todo, se merece todo. Pero ellos no. Ellos, aunque ellos sabían en su corazón que Él era el Mesías, dijeron: no, aquí nos vamos a aferrar a lo que estamos enseñando, porque si no, toda la gente se nos va a venir encima, se nos va a voltear otra vez. ¿Y qué hacemos? ¿Se acuerda cuando el sumo sacerdote se reunieron para ver qué es lo que estaba pasando con él? ¿Qué dijo? Es mejor que muera uno por todo el pueblo y no que todos se vayan con él. Así es, hermano. Así es. Entonces, no. Tenemos que ver, hermano, que el Señor nos habla, como dice su palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Si como le digo, si este mensaje ya lo escuchamos y ya hicimos lo que dice aquí, ya no se preocupe. No se preocupe, déjelo, que pase para otro. Pero si no hemos hecho lo que el Señor quiere, no hemos nacido del agua ni del Espíritu, hay que preocuparse, hermanos. Hay que preocuparse. Por aquí ya está bien dando los requisitos el Señor para que podamos entrar al reino de los cielos. Al reino de los cielos dice su palabra que no va a entrar carne ni sangre. No vamos a entrar así con esta carne, con esta ropa. No, olvídese que muchos de los muertos, hermano, cuando se mueren, les ponen la mejor ropa. Que se la lleve el muerto. La ropa nueva, que no pasa nada, que se la pongan en su caja. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Dice que no entrará carne ni sangre. Esta ropa se va a quedar, este cuero viejo se va a quedar. Todo se va a quedar, hermanos. Lo que se va a llevar el Señor es el alma de nosotros. Eso es lo que quiere Dios, que no se pierda. El alma. El alma. Por eso nos habla y le enseña a Nicodemo que era necesario nacer del agua y del Espíritu. Ahora, hablemos del Espíritu, de cómo podemos nacer en el Espíritu. ¿Se acuerda, hermanos, usted cuando también eso nos lo está trayendo el hermano juntamente con el bautismo? Porque ahí va de la mano con todo esto. Dice la Biblia, hermano, que en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1, dice que cuando estaban aquellos discípulos orando, hermanos, orando, dice que de repente apareció un viento recio que sopló, que llenó toda la casa. Y le fueron repartidas lenguas a cada uno de ellos. Ahí fueron llenos del Espíritu Santo. A partir de ese día, hermanos, los discípulos fueron otros. Porque ya el Pedro miedoso, el Pedro traicionero, ya fue otro, hermanos. Ese mismo capítulo 2, su discurso de Pedro, 4,000 o 3,000 almas convertidas. ¿Por qué? Porque ya había nacido del Espíritu, ya había nacido del agua. ¿Y cómo podemos obtener todo eso, hermano? ¿Cómo podemos obtener todo eso? El Señor en San Lucas capítulo 17 dice claramente: si nosotros que somos padres malos sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más Él, si nosotros le pedimos al Espíritu, no nos lo va a dar? Claro que nos lo da. No lo da. Pero si no se lo pedimos, hermano, el Espíritu allí está. No lo recibimos. ¿Por qué? Porque no se lo hemos pedido al Señor. Tenemos que pedírselo a Dios para ser llenos del Espíritu. Porque ahí habla claramente, hermano, que dice que el viento sopla y no vemos de dónde viene, ni para dónde va. ¿O si acaso usted ha agarrado al viento? Usted lo ha agarrado y dice: no, viene para acá, aquí lo agarro. No, ¿para qué lado va? ¿O para qué lado viene? ¿De qué lado se va y viene? No sabemos. Así es, dice que todo aquel que es nacido del Espíritu no sabe ni dónde va. ¿Por qué? Porque ya no se guía por él mismo. Ya no se guía por sus impresiones de él, sino que es guiado por Dios. Es guiado por el Espíritu Santo a hacer la obra redentora de Dios. Este es el que es nacido del Espíritu Santo. Ese es el que es nacido del Espíritu Santo.
Pero es necesario, hermano, que nosotros le pidamos a Dios que nos llene, que nos dé. Es más, hermanos, es una promesa que Dios nos ha prometido. Es una promesa que Dios nos prometió darnos a nosotros. Entonces tenemos que pedirle a Dios que se cumpla su promesa en nosotros, que nos llene con el poder de su Espíritu Santo y que nos haga, hermanos, que en el momento que nos llene, hermanos, seamos llenos y podamos llevar el mensaje, como dijo el Señor. Y recibiréis poder cuando haya recibido el Espíritu Santo. Entonces dice, me serás testigo en Jerusalén primero, porque siempre lo primero era para Jerusalén. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y toda la tierra. Toda la tierra. Es necesario y tan importante para el cristiano ser lleno del Espíritu Santo, hermanos. Ser lleno del Espíritu Santo. Es bien importante. Porque ese es, hermano, el Espíritu, hermanos, es el que nos enseña, hermano, a leer, a aprender, a entender. El Espíritu Santo nos enseña, nos muestra, nos guía a toda verdad. Tenemos que aprender, hermanos, a pedirle a Dios. Por eso dice aquí en el capítulo, en el versículo 9, sí, en el 8 dice, respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís vuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie, dice, ahí le dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Quién fue el que descendió del cielo? Jesucristo. Jesucristo. Y aquí le pone un ejemplo, hermanos. De aquí le habla y le dice, así que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y usted sabe, hermano, que en el libro de los Números habla del pueblo de Israel, donde eran mordidos, hermano, por las serpientes y morían. Pero cuando Moisés, hermano, clama al Señor y le dijo, hazte una serpiente de bronce y súbela en un asta. Y todo aquel que sea mordido y mire la serpiente, no morirá. Esa es una señal, hermanos, para ellos. Por eso aquí les hace el Señor les dice, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel que lo vea y que crea en Él, no se pierda. Para que todo aquel que al verlo tenga perdón de Dios. Eso es lo que está hablando, hermanos, de que este hombre, Moisés, les había hecho una serpiente de bronce. Pero no porque como ídolo, no. Es que el Señor lo mandó a hacerla para que fuera una similitud de Él. Por eso aquí le pone el ejemplo, dice, así como Moisés la levantó en el desierto, la serpiente, para arriba en un asta, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y así fue, hermanos, levantaron al Señor. Y al mirarlo allá en la cruz, ¿cuántos de nosotros creímos? Todos creímos sin verlo, hermanos. Todos creímos. Ahora, es bien importante, hermano, que todo lo que hemos escuchado y todo lo que hemos leído podamos ponerlo, hermanos, en práctica en nuestra vida. Porque aquí dice, hermano, que es necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. No es solamente venir a la iglesia, no. No es solamente decir, ay, hermano, yo soy diácono, ay, hermano, yo soy supervisor, ay, hermano, yo soy el anciano, yo me voy con el Señor. No, no. Aquí es necesario que usted y yo nazcamos de nuevo. Nazcamos de nuevo.
Porque ese es el requisito que Dios quiere para que podamos ver el reino de los cielos y podamos entrar en él. No hay otro. No hay otro que diga, no, es que el Señor sabe que yo estoy cansado, el Señor sabe que tengo mucho trabajo y que no puedo ir. El Señor sabe, no, el Señor sabe y peor que lo sabe, hermanos, porque si no lo supiera, como dijo el Señor, si fueras ciego no tendrías pecado, mas porque decís que ves, vuestro pecado permanece. Si no nos mirara el Señor, estaríamos salvos. Pero como nos ve el Señor, es peor todavía, hermanos. Es peor todavía. Así es que con Dios, hermano, no podemos jugar. A Dios le servimos o no le servimos, hermano. Con Dios no se puede jugar. Él mismo dice, no le puedes servir a dos señores. No, porque vas a quedar mal con uno. Y con el que vas a quedar mal es conmigo, porque a mí me vas a quedar mal, pero a tu patrón no le vas a quedar mal. No puedes servir a dos, a mí y al otro no. O me sirves a mí o le sirves a él. Ahora, escogemos, hermano, escojamos a quién le vamos a servir. ¿A quién le vamos a servir? Escojamos. El Señor todavía, hermanos, es como dice su palabra, es lento para la ira. Nos da a escoger a ver qué es lo que hacemos. Si nos queremos perder porque nosotros mismos querramos perdernos. Pero Dios, aquí está su palabra. Por eso es necesario, hermano, que volvamos nosotros a renacer, a volver a nacer de nuevo, para volver, hermanos, a mostrarle el amor a Dios. Porque el amor a Dios que teníamos ha muerto, hermanos. Pasa como en los hogares, que se acaba el amor. El amor se acabó, no, hermanos, ya ni la quiero, yo creo mejor me quiero divorciar. No, hermanos, dice el Señor que el amor nunca deja de ser. No sé por qué se acaba el amor. El amor nunca deja de ser. Volvamos a nuestro primer amor, a escuchar a Dios como Él quiere que lo escuchemos. Él quiere, hermanos, que lo escuchemos. Y por eso nos habla. Le digo, hermano, si ya oímos esto, infinidad de, no, hermano, yo ya cansado estoy de escuchar ese mensaje. Pues si no lo hace, se va a seguir cansando y lo va a seguir escuchando. Ya no conmigo, con otros tal vez, pero lo va a seguir escuchando porque Dios quiere que nazcamos de nuevo. Dios quiere que nazcamos de nuevo. Y mientras no hagamos lo que dice Dios, siempre nos va a estar hablando de diferentes maneras, pero nos va a seguir hablando, hermanos. Siempre, siempre, siempre. Así es que ya está. La palabra de Dios, hermanos, es dada. La palabra de Dios se dio. El que tiene necesidad la puede agarrar. Y aquel que no tiene necesidad de Dios, hermano, la puede dejar para otro que sí tenga necesidad. Porque todos estamos necesitados de Dios. Todos, todos. Nuestra vida depende de Dios. Si Él dice mañana no amaneces, no amanece. Y no es malo Dios por eso. No, no, no. Si Él dice mañana amaneces enfermo, amaneces enfermo. Y no es nada malo por eso. Al contrario, es justo Dios. Así es que si estamos haciendo cosas inconvenientes a Dios y sentimos que Dios nos está bendiciendo, que no hemos sentido nada, esperemos, hermano, esperemos. Dios nos lleva prisa. Dios nos lleva prisa. Va a venir un día en que todo se nos junte y vamos a lamentarnos, decir, ay Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a ti? Porque te estuve hablando a tiempo y fuera de tiempo y no me oías. Y no me oías. Entonces es necesario, hermano, que escuchemos a Dios. Escuchemos a Dios. Si nosotros escuchamos a Dios, créalo, hermano, que todo va a estar en las manos de Dios. Porque Él es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro gozo.
Yo pienso que todos los que venimos a este lugar venimos porque teníamos deseo de adorar a Dios. Porque a fuerza, hermanos, mejor no venga. Mejor no venga. A fuerza no. Venga porque viene a adorar a Dios. Adorar a Dios. Todo aquel que viene con un deseo, hermanos, a adorar a Dios, sale bendecido. Pero el que viene a la fuerza pensando otras cosas, en lo que va a hacer mañana, en lo que tiene pensado, en lo que no acabó de hacer la semana pasada, créalo que sale peor.